Hace ya más de 2 años que la Organización Mundial de la Salud declaraba el coronavirus como una pandemia de alcance global. En aquel momento, gobiernos de todo el mundo adoptaron medidas muy estrictas para intentar detener la propagación del virus, como el confinamiento domiciliario, cierre de negocios y locales, cancelación del curso escolar o el uso obligatorio de mascarillas fuera del propio hogar. El desarrollo de las vacunas ha permitido frenar la pandemia, pero el uso de mascarillas se había mantenido como medida de prevención para evitar nuevos brotes. No obstante, en los últimos meses, varios gobiernos han empezado a retirar las mascarillas en diferentes casos. En América Latina, el uso de mascarillas se ha adaptado a la situación sanitaria en cada país. En Nicaragua nunca han sido obligatorias. En países como México, Argentina, Chile o Uruguay está permitido quitársela en espacios abiertos, mientras que en Bolivia sigue siendo obligatoria en todos los espacios. Sin embargo, durante estas últimas semanas hemos visto la relajación de medidas en países como Colombia y la apertura de fronteras como lo anunciado por Chile. De acuerdo a las autoridades, estas medidas han surgido debido a la disminución de casos reportados. De esta manera iniciamos Noticias Globovisión Internacionales. Les acompaña José Enrique Robles, por aquí también les acompaña Trina Acevedo, invitándolos de una vez a interactuar con nosotros a través de @internacionales_GB. Hoy tendremos una programación especial a propósito de la flexibilización de las medidas sanitarias, específicamente en Latinoamérica, cuáles han sido las consecuencias y todas las causas además que nos ha llevado, lo que es y cómo pudo retrasarse de alguna manera la economía también en la región. Este será nuestro tema del día hoy en Noticias Globovisión Internacionales. Les saludamos con muchísimo gusto y los invitamos a estar a partir de ahora en sintonía con nosotros para profundizar sobre este tema y que también vamos a analizarlo, Trina, la mañana de hoy con un especialista para que nos dé el criterio, sobre todo científico, de las implicaciones que tienen estas medidas. Buenos días y bienvenidos. Y luego de 2 años de pandemia, como lo mencionábamos, las autoridades de Colombia, por ejemplo, flexibilizaron el uso de mascarillas en espacios cerrados y las exigencias de pases de vacunación este pasado 1 de mayo. Veamos. A partir del 1 de mayo se va a retirar el uso del tapabocas en espacios cerrados, con la excepción de los servicios de salud, los hogares geriátricos, el transporte y los espacios cerrados dentro de las instalaciones educativas. Estas medidas se aplicarán en los municipios que hayan llegado al 70% de doble dosis y que hayan logrado al menos el 40% de dosis de refuerzo. Anteriormente, en el pasado febrero, se habían levantado la exigencia del uso del tapabocas en espacios abiertos. El gobierno de Duque también retiró la medida de exigencia del pase de vacunación en eventos masivos y en locales como bares, discotecas, restaurantes, cines, museos y bibliotecas. En el caso de los viajeros, quienes lleguen al país tendrán que certificar sus esquemas completos de vacunación. De lo contrario, se les exigirá una prueba PCR negativa menor a 72 horas o un test antígenos que haya sido realizado en las últimas 48 horas. Y también el pasado 1 de mayo, Chile reabrió 22 de sus pasos fronterizos con Argentina, Bolivia y Perú, los cuales estuvieron cerrados desde el inicio de la pandemia en el año 2020. El anuncio fue hecho por la Unidad de Pasos Fronterizos del Ministerio del Interior chileno a través de su cuenta oficial en Twitter, donde informaron acerca del denominado Plan Fronteras Protegidas, estableciendo requisitos tanto sanitarios como migratorios. Para esta reapertura, el gobierno chileno implementó 3 niveles de alerta, funcionando desde el 1 de mayo con la alerta de nivel 1 o de bajo impacto sanitario, sin tener restricciones de viaje tanto de entrada como de salida del país y haciendo voluntaria la homologación de vacunas para los viajeros. En el caso de aparecer una nueva variante del coronavirus, la alerta subiría a nivel 2, incrementando los niveles de prevención y control. Bajo el nivel 3 de alerta se impondrían todas las restricciones.
Por su parte, la prueba PCR previa al viaje es solo recomendada, pero al llegar a Chile podrán ser testeados de forma aleatoria. Los viajeros que entren deberán llenar un formulario sanitario y a los extranjeros no residentes se les exigirá también un seguro de salud que cubra una eventual enfermedad por COVID-19. Son las medidas que ha tomado recientemente el gobierno chileno. Mientras tanto, en Ecuador, las autoridades anunciaron recientemente que los ciudadanos no estarán obligados a usar mascarillas en espacios cerrados y abiertos en todo el territorio nacional y su uso será opcional para los ciudadanos. El mandatario fue el encargado de dar el anuncio a finales del mes de abril, atribuyendo al plan de vacunación desplegado en el país con un costo de $1.000 millones el éxito de una disminución de los casos de COVID-19. La ministra de Salud, Jimena Garzón, informó que la pandemia está controlada en Ecuador y que el país vive un momento de transición epidemiológica. Sin embargo, las autoridades aclararon que continúa la disposición de presentar el certificado de vacunación con esquema completo para acceder a las actividades no esenciales. También señalaron que con esa acción culminó otra importante fase del largo combate contra el COVID-19 que paralizó el mundo durante 2 años y más, con gravísimas repercusiones sociales y especialmente económicas. Por ahora, Ecuador, con 17.7 millones de habitantes, mantiene la obligatoriedad de la vacuna desde los 3 años de edad, cubriendo con el esquema completo de inmunización al 87% de la población. Incluso desde abril están suministrando el segundo refuerzo para mayores de 50 años. Y en este repaso de las medidas anti-COVID en Latinoamérica tenemos que citar el caso de Perú, que es el país con mayor tasa de mortalidad por COVID-19 en todo el mundo según su población. Este lunes los peruanos continuaron usando las mascarillas en las calles para prevenir contagios, a pesar de que el domingo dejó de ser obligatorio. Desde el pasado domingo el uso de mascarillas pasó a ser voluntario en los espacios abiertos en las regiones que tienen el 80% de la población vacunada contra el virus, según el anuncio del Ministerio de Salud. Sin embargo, el uso del tapabocas es obligatorio en establecimientos cerrados y se debe presentar el carnet de vacunación. También se estima, amigos, que para la fecha más del 80% de la población peruana mayor a los 12 años está vacunada con las 2 dosis. Esto representa a unas 26 millones de personas y un 74% está vacunada con las 3 dosis, según datos oficiales. Pero la pandemia sacudió a Perú y convirtió al país en uno de los más afectados del mundo en relación a su población. La Universidad Johns Hopkins contabilizó más de 6.500 muertes por cada millón de habitantes. En enero se registró un pico de 5.000 contagios diarios y luego bajaron paulatinamente hasta 700 en promedio, según datos oficiales de la semana pasada. Y a pesar, José Enrique, de que Perú es uno de los países con la tasa de mortalidad más alta de acuerdo con su población, es uno de los 5 países de Latinoamérica que tiene la tasa de vacunación más alta. Como lo dice Trina, vamos a revisar en este gráfico cuáles son los 20 países de Latinoamérica con el avance más importante de la tasa de inmunización, y lo vamos a tener. Chile, desde un principio de la pandemia, lideró estas estadísticas, sobre todo con el tema de la adquisición de vacunas, y vemos que tiene un 93,1% total de la población vacunada. También vemos Cuba con un 87.79% y luego tenemos Uruguay con un 81.99%. Muy cerca de allí está Argentina, 81,44%, y como lo mencionábamos, Perú establece oficialmente 78,94%. Y Costa Rica vemos que tiene casi un 79% y Ecuador un 77.48%. Como vemos, estos son los principales países que tienen la vacunación más alta en Latinoamérica. Pero también tenemos otros países, los otros 10 que le siguen, por ejemplo, que también llevan una avanzada vacunación. Está el caso de Aruba, Brasil, Bermudas. También está Panamá, Colombia, El Salvador y Nicaragua, que es una de las últimas, a pesar de que son las más altas, con un 65.63%. Allí lo teníamos, amigos, son los 20 países con la tasa de vacunación más alta en Latinoamérica. Sin embargo, Trina, la OPS dice que todavía es insuficiente porque en otros países, en otras naciones y regiones, todavía falta mayor alcance en los inmunizantes.
Y un tema polémico también con la tercera, la cuarta dosis. Ya veremos qué sucederá en cuanto a esto. Por supuesto, estamos en medio de una pandemia aún, pero hay que revisar de inmediato otras informaciones. Nos quedamos en Latinoamérica, específicamente nos vamos a Colombia. Darío Antonio Usuga David, alias Otoniel, ex jefe del Clan del Golfo, está en poder de las autoridades norteamericanas para ser juzgado por delitos relacionados con el narcotráfico luego de su extradición. Vamos de inmediato a ampliar este reporte con nuestra corresponsal Elda Primera. Buenos días. Muchas gracias, amigos de Noticias Globovisión Internacionales. El día llegó y bajo estrictas medidas de seguridad fue desplegado el dispositivo sobre el aeropuerto El Catam para el traslado de alias Otoniel, luego de que el Consejo de Estado negara la demanda de tutela interpuesta por un grupo de presuntas víctimas del ex jefe del Clan del Golfo, lo que conllevó a que se ejecutara la medida de extradición de este peligroso criminal hacia los Estados Unidos. El presidente Iván Duque celebró la decisión y envió un claro mensaje a los grupos violentos. Y le cumplimos a Colombia. Fueron muchos años de lucha, de trabajo articulado. Y quiero hoy especialmente felicitar a la Policía Nacional, al Ejército Nacional, a nuestra Armada Nacional, a nuestra Fuerza Aérea y a la Fiscalía General de la Nación. Su trabajo articulado y patriótico permitió esa captura y esa extradición. Que en nuestro gobierno a los narcoterroristas se les captura y se les extradita, o también se les da de baja. Y aquí el mensaje es muy claro a todas las estructuras del Clan del Golfo: o se someten a las autoridades o correrán la misma suerte. Hoy triunfa la legalidad, triunfa nuestro país, triunfa el Estado de Derecho, triunfan la fuerza pública y las autoridades judiciales y la Fiscalía General de la Nación. Es importante destacar que Otoniel es requerido por las autoridades por los delitos de homicidio, reclutamiento ilícito, concierto para delinquir, secuestro extorsivo, terrorismo, porte ilegal de armas y narcotráfico. Su extradición no acaba con la organización, pero definitivamente rompió las cadenas de mando, fracturando la estructura del Clan del Golfo. Para Noticias Globovisión Internacionales, reportó Elda Primera. Agradecemos a esta hora a nuestra corresponsal Elda Primera con esta información que encabeza todos los medios en Colombia, la extradición de este sujeto a Estados Unidos. Trina, vamos a hacer la pausa. Al regreso vamos a continuar ampliando las medidas anti-COVID tomadas por los diferentes gobiernos de Latinoamérica y cómo afecta esto el avance de la pandemia en el mundo. Sabemos que todavía continúa, sin embargo, las campañas de vacunación que mencionábamos quizás han ayudado a que esto pueda ser contrarrestado. Sí, importante además que Latinoamérica fue una de las regiones más afectadas por el COVID-19 en algún momento. Tendremos una entrevista especial acerca de este tema. A regreso, esto y más.